Entonces, les decía que estaba pensando a ver qué temas podíamos empezar a meditar, a tratar, y, y se me ocurrió, o Dios puso en mi mente, la idea de podernos hacernos preguntas de las que el mundo habla de que son preguntas existenciales, ¿no? Y esto es muy especial del ser humano, y algo vamos a hablar un poco hoy. Quisiera que primero hagamos memoria un poquito de lo que hablamos hace un ratito nomás en el devocional, cuando hablamos de Simón el leproso y hablamos de la mujer que se acercó. ¿Qué fue lo primero? Algunas de las ¿cómo se llama? De las aplicaciones algunas de las aplicaciones que vimos en el devocional. ¿Cuáles fueron? ¿Qué es lo que? ¿Por qué Simón se hizo llamar el leproso o se siguió llamando el leproso? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? Ajá. Bien. Como él trataba con leprosos, entonces fue una manera quizá de identificarse con él. ¿Algo más que nos podíamos aplicar a nosotros mismos? ¿Alguien se acuerda? Bien, pero un testimonio para los demás. Y eso que era un testimonio para los demás, ¿qué nos hacía pensar? Exactamente. Era para que recordemos de dónde venimos. Y la primera pregunta que hoy nos vamos a responder en el mensaje es justamente de dónde venimos, de dónde viene el ser humano. No, quiero que primero pensemos en la raza humana en general, que eso es lo que vamos a ver, pero quisiera que después lo podamos aplicar a nuestras vidas en forma individual, ¿no? O sea, primero lo vamos a ver en forma general, pero después cómo afecta eso a nuestras vidas. Y cuando uno empieza a pensar o a ver o a estudiar o a leer qué es lo que dice el ser humano de sí mismo, de dónde viene, bueno, te hablan de, probablemente, bueno, en la secundaria, pero también en la universidad, es que venimos del mono. El problema de esto, de la evolución, que muchas veces escuchamos y muchas veces vas a escuchar a personas que están a tu alrededor, que te van a decir que venimos del mono, es que hay un algo en el ser humano que no está en ninguno de los animales. Varias cosas, pero hay algunas que son específicas. Y una de las cosas que cualquier científico evolucionista no puede demostrarnos es, por ejemplo, que el ser humano es una persona que puede transmitir conocimiento a la generación que sigue. El animal no. Vos sabés que el animal siempre está en el mismo lugar, no progresa, ¿no? Te voy a mostrar un animal que progresa. Estos son los únicos animales que progresan. Lo de las películas, del planeta de los simios, ¿no? Porque en la realidad nunca van a progresar. Nunca vas a encontrar esto, por ejemplo. El mono pensador, ¿viste? El mono pensador. No existe el mono pensador. El mundo te va a decir de que, bueno, nosotros descendimos del mono. Pero la verdad es que cuando vos empezás a investigar los animales actúan siempre por intuición. Tienen emociones, porque sí, porque ¿quién no tiene un perro acá, no? Que cuando llega a la casa, ¿qué hace el perro? Normalmente mueve la cola porque está contento, ¿no? Ayer llegué a la casa de Ariel y de Janet y vinieron dos perros moviendo la cola porque estaban contentos. Tienen emociones, eso no se lo vamos a negar, pero actúan por intuición.
Y si no, probale, por ejemplo, sonreíle y decirle, te voy a reventar a patadas. Y vas a ver que el perro te mueve la cola, porque no entiende. El ser humano no es así. El ser humano tiene algo que lo hace muy superior, al mejor o más superior de todos los animales de la cadena biológica que vos puedas tener ahí en la creación. El ser humano tiene conciencia de eternidad, el animal no. Y eso es lo que nos hace a nosotros pensar estas preguntas existenciales, es decir, ¿de dónde vengo? Vamos a ver otras más durante todo este retiro, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar que vos tenés un propósito por el que estar acá? ¿De dónde venís? O sea, ¿sos descendiente de un mono que se fue perfeccionando hasta que llegó a ser un ser humano? ¿O venís de otro lado? Cuando en el año 1990 se empezó una investigación que se llamó Proyecto del Genoma Humano. El proyecto del Genoma Humano era poder sacar el ADN nuestro de cada uno de los cromosomas y hacer todo un mapa. Y lo compararon con el del mono y dijeron, es el 88% similar. Resulta que cuando te pones a investigar bien, bueno, resulta que no era todo el mapa. Cuando vos mapeás todo el genoma humano y todo el genoma genoma del simio, resulta que el 88 baja al 70. Y vos decís, bueno, todavía tenemos un 70% parecido. Bueno, claro, porque el mono respira, nosotros también. El mono camina, nosotros también. El mono come, nosotros también. O sea, hay un montón de cosas comunes que sí hacemos y eso hace el 70%. Pero cuando vos encuentres a alguna persona por ahí que te diga, nosotros somos descendientes del mono, decís, mira, discúlpame, pero el ADN del ser humano es un 30% diferente al ADN del mono. Pero además, el ser humano tiene ciertos valores morales que los animales no tienen. Sí, me vas a decir, pero los seres humanos se matan entre sí. Bueno, esa es otra historia. Pero cuando Dios lo creó, le dio al hombre ciertos valores morales, después los vamos a ver, que los animales no tienen. A los animales le dio una manera de organizarse. Entonces vos vas caminando, vos ves esas fotos, por ejemplo, en un lugar que hay nieve, y los lobos van caminando en fila y tenés el lobo que es el líder adelante, todos los lobos van atrás, un lobo que va atrás que va cuidando la retaguardia. Están organizados. Pero el hombre tiene valores morales superiores a los que tienen los animales. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, hay una frase que tienen ahí en los apuntes, y es, no hay respuesta más satisfactoria que creer que fuimos creados por una persona superior. Y esa persona superior es Dios. No se los voy a mostrar, pero pueden buscarlo en internet, la evolución de un embrión. ¿Vos pensás que la manera en que se concibe una persona en el vientre de una mujer y cómo crece ahí durante 9 meses pudo haber sido el progreso de miles de millones de años donde las células fueron aprendiendo, ¿no? Que una vez, por ejemplo, imagínate que hubiera pasado, ¿no? Pero está ahí la mujer y le bajó el óvulo y le bajó más rápido que el espermatozoide llegó y el espermatozoide se murieron en el camino y así probaron durante, 15.000 años. Dijeron, no, esta no es la manera, el óvulo tiene que caer más despacio porque si no resulta que nunca lo vamos a fecundar. ¿Vos podés pensar una cosa así? La verdad es que cuando vos empezás a escarbar bien profundamente en los científicos evolucionistas, muchos reconocen que la realidad es que ellos no tienen la respuesta, pero ellos sí quieren hacer una cosa, es sacar a Dios de en medio
de la humanidad. Y esa es su meta. Entonces ellos dicen, bueno, no tenemos todavía toda la verdad, pero la vamos a seguir buscando y un día la vamos a encontrar. La verdad es que su meta es sacar a Dios del medio de la historia y poner el ser humano como Dios. Esa es la meta, en realidad. El problema más grave es que, lamentablemente, muchos de nuestros amigos que estudian, nuestros vecinos que han estudiado y todas esas personas que nos rodean no saben estas cosas y ellos lo creen como si fuera una realidad, que descendimos del mono, que realmente hay argumentos válidos, argumentos certeros para que uno pueda decir sí, no, realmente somos el último eslabón de una evolución biológica. La verdad es que la respuesta más satisfactoria que tenemos es que fuimos creados por una persona superior. Porque cuando uno puede ver la creación, y aún más, cuando uno puede ver la creación de un ser humano, tiene que entender que esto no puede haber salido de ningún progreso, de nada biológico que no tenga la suficiente inteligencia como para imaginarse cómo funciona el cuerpo de un ser humano. Es increíble. Cuando uno se pone a estudiar cómo funciona el cuerpo, vos decís, esto lo tiene que haber hecho alguien superior. Alguien que haya pensado en cada una de las cosas para que el ser humano no terminara muriendo en el camino. Y entonces entramos en esto. ¿Qué podemos aprender? Bueno, la palabra de Dios nos dice que podemos aprender acerca de que si Dios nos creó, ¿qué podemos aprender de esto? Y entonces ahora sí, vamos a abrir la palabra de Dios y la vamos a abrir en el libro de Génesis y vamos a leer ahí algunos versículos. En Génesis capítulo 1. Génesis 1:26 al 31 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en el que hay vida, toda planta verde les será para comer. Interesante esto, ¿no? Para los muchachos veganos. Pero bueno, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era, ¿cómo? Bueno. ¿Era más o menos bueno? No. ¿Cómo era? Bueno, ¿cómo? En gran manera. Quiero que prestes atención a esto. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Primer punto, la decisión de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios un día quiso crear a la raza humana. En la aplicación personal, Dios un día quiso crearte a vos. Digamos, en ese acto creativo, en el comienzo de la historia de la humanidad, estaba la semilla de donde vos ibas a aparecer un día, 6.000 años después, digamos, un poquito más, 7.000 años después, porque tampoco
No me voy a meter en esto porque si no va a decir, mira, como tiene 60 años se volvió a meter en eso de los millones de años, ¿viste? Venía viajando en el ferry y había una trivia y decía, ¿cuándo desaparecieron los dinosaurios? Hace 64 millones de años, 63 millones de años, 65 millones de años. Ninguna de las tres. Porque ¿sabés cuánto tiene? La Tierra no tiene tanto tiempo. Y no me voy a poner a explicar por qué. Pero más o menos deben tener decenas de miles de años con suerte. El ser humano no hace 1 millón de años que está acá, ni 100.000, ni... Lo que dice la Biblia. ¿Qué sé yo? 10.000 años. Más o menos 10.000 años. Pero bueno, ahí hagamos un paréntesis. Pero en ese momento, la Trinidad, Dios Trino, hizo un encuentro, una deliberación, ¿no? Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se juntaron y dijeron, hagamos al hombre, hagamos a la raza humana, dice acá, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, versículo 26, conforme a nuestra semejanza. O sea, ustedes y yo somos una decisión de Dios. Entonces lo primero que tenés que entender es que, y tengo que entender yo, es que no fuiste un accidente. Es terrible eso. Te voy a contar una historia. Un adolescente de mi iglesia, lamentablemente ahora ya no está con nosotros, pero los padres tenían conflictos, ¿viste? Y en una reconciliación nació. ¿Vos podés creer que el padre le dijo un día, vos fuiste un accidente, nosotros no te estábamos buscando? ¿Cómo te sentirías vos que te digas, bueno, la verdad es que vos no tendrías que estar acá vos, porque vos fuiste un accidente? Lo único que faltaba que le hubieran puesto de nombre es Inesperado. Inesperado Pérez, ¿no? Imagínate vivir toda la vida diciendo, yo no tendría que estar acá. La verdad que yo fui un error de mi padre y de mi madre, que bueno, ese día no se cuidaron y entonces se concibió y nació Inesperado Pérez. ¿Sabes qué? Eso se lo puede decir un ser humano imprudente, que no sabe, pero sobre cualquier ser humano está el Señor, está Dios. ¿Y sabes una cosa? Dios está sobre los errores de los seres humanos también. Es un tema amplio para ver. En uno de los mensajes voy a mostrar unas cositas, pero lo que te quiero decir es esto: nada escapa del plan de Dios y nada escapa a ese acto que un día la Trinidad tomó la decisión de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora vamos a ver lo que es imagen y semejanza también, porque es un tema. Pero te quiero decir una cosa. Dios, cuando terminó toda la creación, dijo que era bueno en gran manera. Así que cuando creó al hombre, aunque a algunos nos parezca mentira, ¿no? Aunque uno diga, Dios conmigo se equivocó. No, Dios no se equivocó con vos. Cuando Dios terminó de crear al hombre, a la raza humana, hombre y mujer, dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Sabes qué? Ese bueno en gran manera significa que Dios se gozó. Él estaba contento. Cuando terminó toda la creación y dijo, mirá qué maravillosos árboles que hice, y mirá estos animales que estaban en el mar, y mirá los caballos que iban corriendo por los campos de Canelones. ¡Espectacular! Pero falta algo. La raza humana. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando terminamos dijeron, ¡qué bárbaro lo que hice! ¡Es espectacular! Bueno, lo mismo pasa con nosotros. No sos un accidente, no sos un error, sos una decisión divina. Así que eso ya empieza a cambiar un poco, ¿no? No vas por la vida diciendo, bueno, a ver de qué manera puedo sobrevivir.
sino que estás diciendo, bueno, hubo una decisión de Dios al comienzo de la humanidad que permitió que yo ahora tenga existencia, exista como persona, porque Dios lo hizo con un propósito. Porque había un hombre, no sé si ustedes lo conocen, uno que tenía todos los pelos así, ¿no? Uno que se llamaba Einstein. ¿Y sabes lo que dijo Einstein? Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados, ¿no? No sé si acá juegan a los dados. Yo jugaba hace mucho tiempo, ahora ya no. Pero jugás a la generala, por ejemplo, ¿no? Y depende de cómo cayeron los dados. Dios no juega a los dados, no hace las cosas por azar. Dios no creó al hombre y después dijo, uy, ¿qué hice? Creé al hombre, ¿qué? Ahora, ¿cómo nos arreglamos para solucionar esto? No, dijo, es bueno en gran manera. Así que, te voy a decir una cosa. Si es bueno en gran manera, significa que sos valioso para Dios. Dios no está diciendo, ¿qué hacemos con esta persona? A ver, ¿a dónde lo metemos? ¿Viste? Dios creó a la raza humana y sabía que en un momento vos ibas a tener existencia y para Él vos sos valioso. No sos un número, no sos sos tan valioso que, por ejemplo, el mismo Señor Jesús dijo, bueno, ahí tenés a los pájaros. Los pájaros comen todos los días, Dios cuida de ellos. Y si Dios cuida de los pájaros y les da alimento, dice, ¿no son ustedes más valiosos que ellos? Y entonces a veces en nuestra vida tenemos necesidades, ese tipo de cosas, y empezamos a dudar de que realmente Dios se interese en nuestras vidas. La verdad es que claro que Él está interesado en nuestras vidas, porque somos valiosos para Él. Porque Él un día creó la raza humana y dijo, es bueno, muy bueno. Y me gozo en esa creación y me gozo en el ser humano también porque quiero tener comunión con Él. Y ahora vamos para ese punto ahora. Dios no nos olvida, Dios no nos menosprecia y Él quiere tener comunión con nosotros. Y entonces vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es que vamos a ver la descripción del hombre. Cuando vos lees el versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, ¿qué será esto, no? ¿Qué quiso decir? Bueno, hay muchas opiniones. Algunos dicen que son sinónimos, imagen y semejanza. Pero podríamos llegar a dividirlo y creo que es lo más conveniente. Y se refiere a dos cosas. En primer lugar, la imagen. ¿Qué es la imagen de Dios? Bueno, saben, Dios copió ciertas características que Él tenía, las copió en el ser humano. Por ejemplo, algunas ya las hablamos. La conciencia eterna, o sea, la autoconciencia de que soy una persona que existo y que tengo existencia, esa autoconciencia que tiene el ser humano, bueno, es una característica que tenía Dios, o que tiene Dios. La voluntad, por ejemplo, emociones, memoria, ¿no? Todas esas cosas Dios las tiene y las copió en el hombre. ¿Y sabes qué? La posibilidad de leer. ¿Alguna vez le acercaste un libro a un perro o a un gato, a un mono, para que lo leyera? ¿Lo pudo leer? No. Pero el ser humano sí. Te dio la posibilidad de leer.
te dio la posibilidad de leer, y no solamente leer, sino leer y entender. Aunque lamentablemente en algunos sistemas educativos, estoy hablando de mi país, no de ustedes porque no conozco aquel sistema educativo, y especialmente después de la pandemia, tenemos muchísimos chicos que leen pero no entienden lo que leen. Y eso es tremendo, ¿no? Paréntesis de vuelta, porque es un plan satánico. Porque ¿qué es lo que quiere? Que gente, por más que Dios trae la revelación escrita. Entonces, ¿sabés lo que hace el diablo? Agarra y dice, ya sé lo que voy a hacer que puedan leer y no entenderlo. Entonces ahora tenemos que ver otras maneras de transmitirlo. Por ejemplo, con imágenes. O, lamentablemente te lo estoy diciendo, porque yo fui docente en la provincia de Buenos Aires. Y después de la pandemia venían chicos que no podían leer lo que el profesor le escribía en el pizarrón. Tremenda victoria del sistema del mundo. Porque ahora tenés que como que volver como si estuviéramos en una sociedad semianalfabeta donde, bueno, como cuando estaba Jesús en los evangelios, que había un montón de gente que no sabía leer. ¿Y él qué tenía que hacer? Contar parábolas. ¿Por qué piensan que enseñó en parábolas? Lo contó como si fuera una historia. Porque había un montón de gente que no sabía leer. Hermanos, ahora está pasando lo mismo. Tremendo. Cierro paréntesis. Pero ¿sabés por qué Dios le dio al ser humano la posibilidad de leer y entender? Y también la posibilidad de hablar. Alguna vez el perro te ladra y vos tenés que imaginar a ver qué significa el ladrido. Pero nosotros podemos encontrarnos, saludarnos y decir, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, mal, más o menos, y nos entendemos. Dios te dio esas características de tu imagen porque quería tener comunión con el hombre. Y Él quería que el hombre le hablara. Y Él quería comunicarse con Él. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque ¿sabes una cosa? Dios podría habernos creado y podría haber dicho, bueno, ahora que el hombre se arregle, que trate de comunicarse conmigo de alguna manera. Yo no me voy a mover de acá porque soy Dios. A ver, si yo fuera Dios, probablemente hubiera hecho eso, porque no, decir, bueno, no soy Dios, bueno, que ellos vengan a buscarme si soy Dios. No le puedo solucionar los problemas, que me vengan a buscar, que me hablen de alguna manera, a ver si se puede. No. Dios dijo, voy a comunicarme con ellos y les voy a mostrar mi plan, les voy a mostrar cómo soy yo, les voy a mostrar qué es lo que quiero de su vida. ¿Sabes qué hizo? La Biblia. Por medio del Espíritu Santo, inspiró a personas que escribieron y acá nos dejó su plan para nosotros. Para que nosotros pudiéramos entender cómo es Él, para que nosotros pudiéramos saber cuál es su plan para nosotros. Pero además, no solamente se comunicó para que nosotros pudiéramos entenderlo a Él, nos dio el habla para que pudiéramos comunicarnos con Él y decirle, Señor, te amo, Señor, necesito que me guíes, Señor, necesito que me ayudes, y nos podamos comunicar con Él. Por eso nos dio el habla y nos dio la manera de leer y entender, porque quería tener comunión con nosotros. ¿Te acordás que te dije al principio o en medio del mensaje que Dios hizo la creación y se gozó? Él está contento cuando terminó la creación. A veces pensamos que Dios creó las cosas y se olvidó. Se dio media vuelta y se fue y dejó que todo el mundo siguiera su ritmo, ¿no? Pero Dios, antes de la caída, hizo toda la creación y dijo, me gozo en esto, estoy contento. Ahora, vos me decís, sí, pero eso fue antes de la creación, pero después Adán y Eva pecaron y mirá con el lío que tenemos. Es verdad, pero ¿sabes qué? En Cristo nosotros podemos tener esa restauración para poder volver a vivir de la misma manera que antes de la caída de Génesis 3. Entonces, por más de que todo el mundo está viviendo todo este desastre que está viviendo,
nosotros somos una nueva creación. Y como nueva creación tenemos esa posibilidad de tener esa misma relación que Adán tenía con Dios antes de la caída. Entonces, Él nos hizo su imagen para que pudiéramos tener comunión con Él. Pero además dice que lo hizo a su semejanza. ¿Y qué significa semejanza? Bueno, la idea de semejanza tiene que ver con ejercer la autoridad sobre la creación. Y ahí tienen, creo en el apunte, Salmo 8. Voy a leer Salmo 8, de versículo 3 en adelante. Dice: cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sabes? Cuando Dios creó a Adán y a Eva y a la raza humana, los puso en una posición de autoridad sobre toda la creación. Él es Señor. O sea, antes de la caída Él era Señor. Él dice, en Génesis lo leímos al principio, enseñorear sobre todas las bestias del campo y todas las plantas y todo lo iba a hacer para comer. Ese tipo lo puso como Señor. Pero llega un momento después de la caída y acá lo tenemos a David diciendo, David dice, salí a la noche, miré el cielo, todas las estrellas, la inmensidad de la creación de Dios y dije, realmente el hombre no merece nada de esto. ¿Quién es el hombre? Un ser tan pequeño, en medio de una inmensidad de la creación, y vos lo pusiste acá, coronado de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto es increíble de pensar para mí. Que aún siendo tan pequeño, me pusiste en un lugar de señorío sobre toda la creación. Y esto nos vuelve a mostrar también lo valioso que somos para Él. No somos un estorbo para Dios, somos algo valioso para Él. Somos tan valiosos que un día mandó a su único hijo a morir por nosotros para darnos una nueva vida. No mandó a cualquiera, no mandó a un ángel, no mandó al mejor de los ángeles, no mandó a un querubín, mandó a su único hijo, Dios mismo hecho hombre, a morir para demostrarnos lo valioso que somos para Él. Ahora, dice que no solamente nos hizo Señor, porque siempre cuando te dan autoridad, te da una responsabilidad, ¿no? Porque si tenés autoridad sin responsabilidad, sos un déspota, ¿qué sos? ¿No? Imagínate un presidente, ¿no? Ahora ustedes lo tienen a Yamandú, ¿no? Imagínense Yamandú, ahora él es presidente, puede decidir cualquier cosa, pero después dice, bueno, pero tiene que tomar algunas decisiones porque nuestro país se va para el tacho. Ah, no, yo no soy responsable, ¿a quién votamos? ¿No? Cuando a vos te dan autoridad, también te dan una responsabilidad. Y el ser humano también tuvo una responsabilidad. Dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, Dios le dio cosas para que Él se fructifique. ¿Sabes? Dios nos da cosas a cada uno de nosotros para que nosotros también la hagamos rendir. Hoy, en el devocional, el pastor Alejandro dijo, a algunos le dio 10 talentos, otros le dio 5, le dio 1. No importa la cantidad, pero sí importa algo,
¿qué vas a hacer con esos 10 talentos o 5 talentos o 1 talento que Dios te dio? Porque te los dio para que fructifiques. Siempre fue la idea del Señor a la raza humana decirle, le voy a dar todo esto para que fructifiquen, para que fructifiquen. Dios nos da cosas para que nosotros crezcamos. Tenelo presente. Dios nos da tiempo, Dios nos da dinero, Dios nos da un carro, diríamos en Caracas, ¿no? Dios nos dio un carro, Dios nos da cosas para que podamos crecer en la vida. ¿Y sabes qué? Dios también te dio libertad. Te dio libertad para tomar decisiones. Y nos hizo una persona libre, ¿no? A pesar de que algunas veces escuchamos algunas cosas por ahí por internet, que a veces hay que tener cuidado, tenés que entender de que Dios te dio una cosa que la teología dice o la denomina libre albedrío. Te dio la posibilidad de elegir. Esto no tiene nada que ver con que el hombre busque a Dios. Ojo, nosotros no estábamos buscando a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Pero llega un momento donde el hombre tiene que decidir sobre lo que Dios está haciendo sobre su vida. Por ejemplo, la salvación. Entonces Dios por medio del Espíritu Santo está tratando de convencerte de pecado, de justicia, de juicio. Llega un momento que el hombre tiene que decir, sí, estoy convencido o no me interesa. Libre albedrío. Bien. Pero fíjate lo que dice Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros para pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Somos personas libres? Claro que somos personas libres. Hoy viste que eras valioso para Dios, hoy viste que no fuiste un accidente, hoy viste que Dios te tenía en la mente cuando allá en el comienzo de la historia de la humanidad decidió crear a la raza humana. Te voy a decir una cosa, hoy escuchaste que Dios no hace las cosas por azar, tiene un propósito. Creo que en estos días lo que Dios te va a estar tratando de hacer pensar es qué decisión voy a tomar con respecto a estas cosas. Vamos de a poquito. Quizás viniste acá pensando que realmente sos horrible físicamente, ¿no? Vos decís, me hace acordar algo que viene en WhatsApp. Dice, San Valentín era para los lindos, no para los feos, qué sé yo. Dice yo, y uno puso, la verdad es que yo estoy esperando la resurrección, como diciendo, soy tan feo que ni para el día de San Valentín, ¿no? Que se acuerden de mí. Y quizás veniste acá así. Bueno, te quiero decir una cosa, sos valioso para Dios, Dios te tenía en la mente y tiene un propósito. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque Dios te va a dar la libertad de tomar la decisión. En todos estos días vas a escuchar de que Dios te va a dar la libertad de tomar la decisión con respecto a estas verdades que la palabra de Dios dice. Así que pensá esto. Y no es una decisión cualquiera, es una decisión importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios en Eclesiastés 3:11 dice que nos dio eternidad. Así que la decisión que tomes hoy o ahora o en estos días va a impactar en la eternidad, en tu eternidad, cuando tengamos que partir de este mundo y vayamos allá. Así que me gustaría que pudiéramos estar pensando en eso. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar con esta primer charla.